Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y nos abría la boca. No abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongarán sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos y intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sepa capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, acepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso,
Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina, ¿no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? Llevaron Jesús primero ante Anás. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón y Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí?
Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he faltado al hablar, demuestra que he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Ana lo volvió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijo, ¿no eres tú también uno de esos discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, que no te vi yo en el huerto. Pero Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Otra vez Pilato en el pretorio llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres un rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándole a él le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron, ¡crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley, tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le correspondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene aún mayor pecado. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo,
¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con su cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilatos mandó escribir un letrero y poniéndole encima de la cruz, en el que estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos que estaban cerca del lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas, el Rey de los Judíos, sino, este ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno, luego al otro, los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mira al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy es un día muy solemne. Es el día en el cual veneramos la pasión salvadora de nuestro Señor Jesucristo.
un día precioso para nosotros los cristianos, pues recordamos nuestra propia salvación. Y cuando comencé a componer esta homilía, este Viernes Santo, experimenté un profundo silencio. Me costaba hacer que de mi alma naciera algún pensamiento o palabra, y es que ante la cruz el alma se paraliza. Solo en la oración uno es capaz de entrarse en ese misterio de muerte y resurrección. Y esto sucede porque la celebración del misterio pascual no es un concepto o un objeto lo que nos sale al encuentro, sino una persona, el Redentor. Todos los místicos que han tenido un encuentro con el Señor hablan de algo muy particular, y es que cuando nos encontramos frente a Dios, la perspectiva cambia. No somos nosotros los que lo vemos, sino es Él el que nos ve. No somos nosotros los que le hablamos, sino es Él el que nos habla. Y por eso, ante la presencia de Dios, el alma tiende a paralizarse, porque en ese momento no se trata de ella, sino se trata de la acción de Dios. Por ello, la mejor disposición al encuentro con el Señor, al encuentro con la cruz, es la apertura y la receptividad que nace de la fe. Especialmente hoy que el Señor quiere que nos adentremos en este Viernes Santo en la realidad misteriosa y gloriosa de su crucifixión. En el Evangelio vemos a Jesús experimentando persecución y sufrimiento. Está lleno de emociones fuertes en la víspera de su pasión. De esta forma Jesús se identifica con nosotros, pues también nosotros podemos ser abrumados en tiempos de dificultad. Podemos sentir, como dice el Evangelio, una pena de muerte. Y en el caso de Jesús aún más, pues Él es inocente. El sufrimiento de Jesús no es consecuencia de un mal que haya cometido, no es elección de Él. Ninguno de sus sufrimientos es causado por Él. Y por eso podemos hacer la pregunta, ¿por qué sufren los inocentes? Esto nos toca personalmente, pues, aunque no seamos tan inocentes como Jesús, aún en nuestra vida hemos experimentado males que no fueron causados por nosotros. Una enfermedad que golpea repentinamente, un cambio de circunstancias que de repente nos deja financieramente débiles, una muerte inesperada de un familiar que amamos. Esas situaciones nos hacen preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué este mal no cae sobre los malvados y cae sobre mí, yo que soy tu siervo? Ciertamente la primera reacción al sufrimiento es la de confusión. Nuestra primera experiencia de las dificultades es una experiencia de misterio, algo que no entendemos. Y a este misterio damos muchas respuestas. La primera, la negación. No aceptamos la realidad de nuestra condición. Creemos que de alguna manera, así como la situación llegó, desaparecerá en un instante. Y es común escuchar la expresión, esto no me puede estar pasando a mí. Sin embargo, cuando esa realidad difícil afirma su existencia, la segunda respuesta que nos damos es pensar que de alguna forma hicimos algo malo. Y eso hace que merezcamos la situación, lo que estamos sufriendo. Siempre tendemos a pensar que hay una relación entre la virtud y la prosperidad, asimismo como la maldad y el sufrimiento en este mundo. Sin embargo, en la persona de Jesús, esto prueba ser falso. Jesús, el Hijo de Dios, está en relación con el Padre y sabe que lo que le ocurre no es un castigo, sino misterio de redención. Su unión con el Padre en la oración le permite entender el sufrimiento de una manera diferente, sin necesidad de recurrir a ideologías que destruyen y tratan de deshacer ese misterio.
pues toda respuesta que no reconoce el profundo misterio de la cruz y lo trata de explicar, constituye una barrera que nos separa de Dios. Quien puede explicar lo más difícil, el sufrimiento, sin Dios, no necesita a Dios. El Señor no se miente a sí mismo y justifica su sufrimiento, sino que lo relaciona. Padre, que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Jesús, en su momento de mayor necesidad, busca aún más la relación con Dios, mostrando que de hecho Dios es la fuente de su vida y solo volviéndose al Padre puede encontrar significado. Solo en el diálogo con Dios y no en su mente puede encontrar respuesta y vida. La relación entre Jesús y el Padre es más fuerte que el sufrimiento. La relación entre Jesús y Dios es una diadema cuya luz prevalece sobre la oscuridad más profunda. Esto me recuerda a una paciente que conocí en una de mis visitas al hospital. Esta mujer solía ser enfermera y trabajar en la sección del hospital en la cual ahora se encontraba como paciente. Ella me contó que al principio estaba muy amargada y triste, ya que se sentía impotente de no poderse curar a sí misma cuando había curado a tantos. Esa amargura del comienzo se había extendido a su familia y se había convertido en una fuente de estrés y sufrimiento para ellos. Sin embargo, después de rezar y meditar sobre la vida, después de hablarle a Dios, ella me dijo que estaba comenzando a ver su tiempo en el hospital como un tiempo de gracia, un tiempo de bendición. La bendición para ella consistía en darse cuenta que no importa lo que pase, ella siempre estaba llamada a ser madre y a ser esposa, tal como Jesús siempre fue llamado a ser hijo de Dios. Me dijo, no puedo permitir que mi amargura, producto de mi enfermedad, se convierta en un obstáculo para amar a mis hijas y a mi esposo. Ella descubrió que incluso en su enfermedad estaba llamada a permanecer en relación. En otras palabras, se descubrió a sí misma no solo como paciente en un hospital, sino como persona, una esposa y una madre, llamada a expresar su amor en todo momento, no importa las circunstancias, así como Jesús permaneció en relación de amor con el Padre y con todos nosotros, aun en la niebla de su pasión. Y es precisamente ese permanecer en relación con Dios lo que posibilita el acto último de la vida terrenal de Jesús, su entrega por nosotros en la cruz. Jesús experimenta verdaderamente nuestro sufrimiento. Por eso hace suya las palabras de todos aquellos que se encuentran cercanos a la oscuridad. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a la vez mantienes con su relación con Dios. Esta relación le permite decir en medio de la más profunda agonía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En lo más profundo de su alma, Jesús reconoce que está en relación con el Dios trascendente, con su Padre, y esa es su mayor felicidad. No perder, aun en los más difíciles momentos, la conexión con lo que le da vida. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Volviendo de nuevo a la experiencia de la mujer que conocí en el hospital, recuerdo que incluso en medio de tremendo dolor y malestar, ella rechazaba los sedantes fuertes. Le pregunté por qué y me respondió, mi familia me necesita. Y si comienzo a tomar estos sedantes, no estaré presente para ellos. En ese momento me mostró un trofeo que había ganado una de sus hijas y me dijo que es precisamente por esto. Necesito celebrar con ellos su vida. Me dijo, Padre, mi tiempo en el hospital no es de un día o dos, sino un largo tiempo. Y no puedo permitirlo, perderlo. No puedo permitir que este tiempo se pase sin estar con ellos.
Necesito estar junto a mi familia, incluso si esto implica que tengo que pasar un poquito de dolor. Esto me conmovió mucho y la afirmé en su decisión. Ella estaba experimentando el llamado a vivir por amor, ya que no vivimos solo para tener placer o comodidad, sino para encontrarnos con Dios y ser parte de la vida de aquellos que amamos. Solo en este contexto de relación se pueden entender las dificultades. El sufrimiento solo se puede entender desde la cruz de Cristo. Para mí en ese momento, ella fue un signo del Señor en su pasión, que en su pasión le dio sentido a todas las adversidades. Ninguna palabra puede dar sentido a la cruz, sino solo una relación. Así como Cristo permanece unido al Padre, nosotros en nuestras dificultades debemos permanecer unidos a Dios y a aquellos que amamos. Solo así podemos experimentar que nuestra unión, nuestra relación, va más allá incluso de la muerte. Solo un sufrimiento que está conectado, que permanece en relación con el misterio de Dios, se transforma. En la cruz, el dolor de Cristo se transforma en entrega, se transforma en amor vivificante. En la cruz, Jesús nos muestra que el sufrimiento por el bien de los demás se convierte en sacrificio. El sacrificio es la mayor expresión del amor. Como me mostró mi amiga del hospital, cuando nos ofrecemos por nuestras familias y por nuestros seres queridos, la dificultad quiere un nuevo significado. Un significado que está más allá de las palabras, porque a través de ellas participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Su cruz y resurrección es nuestra esperanza. Que el Señor siempre nos permita ver en nuestras dificultades una participación en su cruz, una participación en el misterio de su interminable amor por nosotros y en su promesa de resurrección. In cruce spes nostra. En la cruz está nuestra esperanza. Amén. Ahora, recemos por la Iglesia, para que el Señor y por todo el mundo, para que el Señor nos conceda parte en su gloriosa resurrección. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, como vida pacífica y serena. Oremos. Dios poderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro arzobispo Tomás, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia,
escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los encuentres entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar a la única Iglesia, a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los unas la integridad de la fe y los asocies al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tu promesa a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos creer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios vivo y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiancen en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimenta a los que tienen hambre, libra a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan y un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren,
Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por quienes sufren tribulaciones en tiempos de pandemia, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, dé consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoja tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mire el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venga y adoremos. Mire el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venga y adoremos. Mire el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino por tu piedad me aprovechen para defensa de alma y cuerpo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros las obras de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en tu misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se incremente su fe santa y se consolide su eterna redención.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.